Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Este ya es el video de preparación, en esta ocasión, del capítulo 6 del curso de Fundamentos de Programación eh, con Python, o sobre el lenguaje Python enfocado para ciencia de datos. Entonces, en el capítulo 6 vamos a ver funciones y módulos en Python. Entonces, el contenido, entonces vamos a ver definición de funciones, cómo llamar a las funciones o evaluarlas, llamarlas o evaluarlas, usar las funciones definidas por usuario. Bueno, en esta primera es como con la sentencia def. Entonces, definir una función con la sentencia def. Aquí le ponemos def y delimitamos con tilde inclinada hacia la izquierda para que nos quede al renderizar la línea en formato de línea de código. Vamos también a hablar sobre los argumentos de una función, las funciones, cómo crear funciones lambda y cómo usar una función lambda o creada con la sentencia lambda, y cómo mapear, filtrar y reducir en Python, y el concepto de módulos en Python. Entonces, démosle manos a la obra a esta clase tipo taller, de que podemos darle manos a la obra del asunto. El propósito formativo es que el estudiante comprenda que una función en Python es un modelo matemático reusable, o un código matemático reusable, y que lambda, map, filter y reduce son herramientas de transformación de datos, y los módulos permiten organizar pipelines de análisis como en ciencia de datos. Esos pipelines son composiciones de funciones que me van a permitir facilitar el procesamiento de datos. Aquí ya el contexto motivador es que es este problema. Tenemos un conjunto de datos numéricos y queremos construir funciones para limpiarlos, transformarlos y analizarlos. Un ejemplo es que tengamos esta lista de Python de datos, con los datos 2, 5, 1 faltante, 8, 12, otro faltante, el 15 y el 3. Esta forma, sentencia none, es para expresar cuando en una colección de datos hay datos faltantes. Entonces aquí ya creo la variable de datos, que la vamos a crear, y las preguntas son cómo eliminaríamos esos valores faltantes, cómo transformamos estos datos y cómo automatizar ese proceso de limpiar y transformar. Ahora veamos entonces la definición de una función. La idea clave es que una función en ciencia de datos representa una transformación de los datos, un cálculo estadístico o un paso de un pipeline o canalización o composición de funciones para transformación de datos. El código de práctica acá, vamos a ver aquí, el código de práctica se nos baja mucho cuando le damos Shift Enter, se baja mucho en la línea del cuaderno. Aquí ya partimos esta, y este también delimitadores que sobraban, estos también, y estábamos era en, para empezar los ejemplos, es que cuando la Shift Enter salta demasiado las líneas del cuaderno, y vamos a sacar la parte en que empezamos este tema de funciones en Python. Entonces hemos visto hasta acá la idea clave de una función en ciencia de datos y lo que ella representa, y el código de práctica es esta función que creamos con la sentencia def, con nombre limpiar datos, y cuyo argumento se llama lista. Eso va a ser, esto es lo que entra en la función. La sentencia termina con 2 puntos para definir una función en Python.
Y ya aquí, bueno, esta parte la llamamos documentación de la función, que va entre triple comillas dobles o triple comillas simples. En este caso la documentación es que esta función elimina valores faltantes o tipo none de una lista. Entonces también esta es la parte de la documentación de la función, documentación de la función, que nos dice qué hace, la función. Y ya aquí en el retorno, esta sentencia de retorno es lo que ella nos va a entregar luego de que transforme esa lista. Entonces aquí mostramos que nos va a entregar una nueva lista en la que cada uno de sus elementos los vamos a anotar con X, y cada uno de ellos es definido por este predicado, porque nada más va a tomar los X para todos los X en la lista. Si X no es none, o sea, para los X en la lista que no sean datos nulos. Aquí para todo X en la lista, pero siempre que ese X no sea none. Entonces aquí esta es la parte de definición de la función, lo dejamos en un solo código, y aquí es donde la llamamos. Vamos a crear la variable datos limpios, llamando a la función con su nombre y evaluándola con los datos, evaluándole los datos como en la lista de Python. Y ya después que nos muestre esos datos limpios, y mire que ya los datos limpios ya no hay datos faltantes. Pues antes lo había, cuando lo teníamos acá, los datos, y ya en los nuevos ya no hay datos faltantes. Pues ya él eliminó eso utilizando el concepto de lista de Python definida por comprensión, que tiene un ciclo para recorrer todos los X en la lista, y un condicional para solo tomar para la lista los que cumplan esta condición de ser diferentes de none. Bueno, entonces aquí vamos a ver también usando una función en análisis de datos. Pues aquí es que no nos vuelva a correr de esa manera. Si le damos shift enter, vamos a tener que darles control enter porque salta demasiado. Y no sé por qué hace Visual Studio ese salto tan horrible al ejecutar la línea. Aquí está limpiar datos, aquí está. Bueno, entonces ahora la discusión matemática es, bueno, aquí vamos a dar control enter, ahora sí, se comporta mejor. La discusión matemática es una función como aplicación entre conjuntos, un dominio, los datos originales, y la imagen, los datos filtrados. Entonces la función es una aplicación entre los conjuntos, los que entran, que son listas de datos, y los que salen, que también son listas de datos. Entonces el dominio son los datos originales, y lo que sale o la imagen son los datos filtrados. Usando una función para análisis de datos, veamos ahora sí cómo utilizarlo en análisis de datos. Veamos una transformación. Entonces aquí vamos a escalar los datos. Entonces vamos a crear, aquí estamos creando una función con la sentencia def que llama escalar datos, y cuyo argumento es una lista. Entonces aquí le damos la documentación, escala los datos dividiendo por el máximo, y aquí mire que en el cuerpo este ya va a ser el cuerpo de la función. Esta la tenemos con cuerpo, cuerpo de la función. Entonces así tenemos varias partes de cuando definimos una función. Tenemos la sentencia def para crearla, el nombre en amarillito de la función, y entre paréntesis el parámetro o variable de entrada, y después la documentación, que está, vamos a poner la documentación, que es un mensaje que se da para decir qué hace la función y describir cómo es la entrada y cómo es la salida. Y acá, entonces en esta primera siempre terminan dos puntos. Entonces aquí aquí le vamos a poner que en esta primera parte se define con sentencia def, luego el nombre de la función,
sin dejar espacios, y entre paréntesis las variables o argumentos, Entonces acá, aquí ya esa parte del cuerpo es todas las líneas con las que él va a transformar lo que entra, en este caso la lista. ¿Qué va a hacer? Va a crear, en el cuerpo de la función va a crear la variable maxval, que va a ser igual al máximo de todos los valores de la lista. Entonces va a calcular el valor más grande del valor de la lista. Y nos va a retornar ¿qué? Nos va a retornar una lista formada donde sus elementos son los x dividido el valor máximo para todo x en la lista. Entonces así va a crear una lista con los cocientes de cada dato sobre el valor mayor. Entonces aquí ya generó la función, la definió, y aquí le va a evaluar creando la variable datos escalados. Y llama la función escalar datos en los datos limpios que teníamos antes para obtener los datos escalados. Y aquí ya tenemos los datos escalados en una lista. Entonces eso ganamos que los valores ya están en 0,1. Los valores de los datos ya están en 0,1. En este caso. Y la relación con ciencia de datos es con nuestras estrategias llamadas normalización y preparación de los datos para modelos. Aquí ya vamos a ver cómo pasar argumentos en funciones y el caso de una función paramétrica. Entonces aquí vamos a ver la función transformar lineal con parámetros x, a y b, donde el parámetro x pues no está inicializado, pero el parámetro a por defecto está en 1 y el parámetro b está por defecto en 0. Entonces así cuando define la función, siempre esos parámetros, si no les damos valores a y a b, pues los va a tomar por defecto en 1 para a y 0 para b. Y aquí esa transformación lineal nos va a retornar simplemente a por x más b. Es decir, va a los datos x a transformarlos bajo una función lineal. Y para usarlo, entonces aquí vamos a usarlo, creamos una lista de Python con la transformación lineal de los datos x, pero para cuando a es 2 y b es 3, para todos los x en los datos limpios. Entonces así creamos la transformación donde la pendiente de la recta es 2 y el intercepto es 3. Y así nos quedan los datos transformados con una función lineal. La interpretación, entonces aquí vamos a hablar de familias de transformaciones, equivalente a modelos lineales simples. Entonces creamos simplemente unos datos que se comportan lineal. Así ya tenemos un dominio, los datos originales, y unos datos que son función lineal de los anteriores. Entonces así vamos a tener en realidad unos datos que van a formar una línea recta. Aquí los voy a poner que grafiquemos esos datos que hemos obtenido. Este que lo llamo aquí, llamémoslo como, creamos la variable como datos transformados en forma lineal. Datos lineal. Así creamos la variable datos lineal y aquí le ponemos datos lineal, y ya con eso vamos a pedirlo aquí graficar, y vamos a graficar. Aquí él tomó los datos limpios. Aquí le decimos importando a matplotlib.pyplot as plt. Vamos a graficar con plt.plot a esos datos. .plot al método plot, y vamos a tomar a datos limpios contra datos lineal, y los graficamos para que veamos que efectivamente nos deben de dar una línea recta. Miren que ya quedan
una línea recta, aunque vamos a ponerla aquí con Skater para que veamos esos son los puntos. Skater. Y aquí, entonces, miren que efectivamente me dan los datos que están alineados. Es así, si yo tengo unos datos y aplico una función lineal sobre ellos, lo que va a tener es unos nuevos datos que es la función lineal de los anteriores. Y el gráfico entonces va a ser una línea recta. Con unos puntos que están, que pueden ser, que son colineales. Aquí ya funciones lambda en ciencia de datos, uso típico, transformaciones pequeñas, funciones rápidas en pipelines. Aquí vemos que, por ejemplo, la función elevar al cuadrado, ¿cómo se crea? Le damos nombre a la función con una variable, con la sintaxis para crear una variable. Nombre de la función igual, o sea, con el operador de asignación, y luego escribimos la sentencia lambda, espacio, la variable independiente o variables independientes de la función, y dos puntos para escribir después la regla de asignación. Así la creas. Aquí entonces así la creo. Y luego escribe su nombre y la evalúa, por ejemplo, en 5. Y así obtiene el 25. Y después el 7 para evaluarlo. Entonces la forma de evaluación siempre va a ser nombre y entre paréntesis pones el argumento o el valor asociado al argumento parámetro X. Entonces acá vamos a ver en aplicación real. Bueno, entonces le eché enter sin querer, siento que le debo hacer es control enter, que no me salte tanto. Entonces aquí esta es la de evaluar al cuadrado. Entonces aplicación real, entonces vamos a con la función list convertir una lista el mapeo. Entonces aquí vamos a utilizar la función map dada la función que eleva al cuadrado, que no le tenemos que dar nombre, coma, evaluada en los datos limpios. Entonces vamos aquí el map nos va a permitir, dándole una función lambda, decirle a dónde le va a evaluar y él me va a dar el mapeo de eso y lo va a convertir en una lista. Entonces miren que ya nos da acá los cuadrados de los elementos en la lista, 4, 25, 64. Es así, una función lambda no tiene que tener nombre y la función map nos permite definirla y evaluarla en los datos. Es una forma muy corta de definir y evaluar una función, una forma muy corta en ciencia de datos. Entonces aquí, para la discusión, entonces, bueno, hemos visto un operador matemático local útil en procesamiento de atributos o variables, future o variables predictoras en un conjunto de datos. Y ahora vamos a mapear datos aquí control enter con Future Engineering. Entonces aquí tenemos unos datos y ya vamos a obtener los cuadrados de ellos otra vez con la función list actuando en la función map, actuando en esa función lambda que eleva al cuadrado, actuando sobre los datos. Es decir que primero calculan el cuadrado de los datos creando esta función lambda. Luego eso lo va a hacer map y luego construye, convierte eso en una lista y los guarda en cuadrados y le escribimos de nuevo cuadrados para mostrar efectivamente esa nueva lista. Aquí tenemos los datos y aquí vamos a obtener sus cuadrados. Bueno, aquí los cuadrados de estos datos. Una belleza. Ahora otro ejemplo en ciencia de datos, importamos map que lo hemos utilizado ya y convertimos en una lista a la evaluación gracias a map de esta función, la que calcula el logaritmo de los datos a todos los datos, al logaritmo de x para todos los datos. Es así, nos da una lista del logaritmo de todos los datos y eso hace que los valores de los datos a medida que van creciendo pues no crezcan tan rápido. Miren que ya crece, en este caso que crecen desde 1, me da valores positivos pero ya mucho más chiquitos. Esta es una tarea que también se hace en datos y es a los datos aplicarle la función logaritmo. La interpretación, eso va a ser, eso lo que hace es transformar las variables y prepararlos para modelos estadísticos. Y aquí vamos a filtrar datos, limpieza y selección. Entonces, en limpieza y selección, pues aquí tenemos estos datos
y vamos a tomar solo los pares. Entonces convertimos una lista ya utilizamos aquí la función filter en la que tengo la función que evalúa si alguien es par, la función lambda que para todo x mira si me da el booleano que resulta de comparar cada x en módulo con el 2 y ver si ese módulo residuo de la división por 2 me da 0. Entonces así no obtiene un booleano para cada uno de los datos. Y filter va a tomar entonces en definitiva los datos que corresponden a true. Entonces así, mire que nos obtiene solo los pares. Entonces, esta función lambda no obtiene un valor booleano. Y filter lo que hace es de los datos tomar los que correspondan a la ubicación de un valor de true. Entonces así, en este primero que va a ser true, entonces true, cuando le evaluemos en esta función, pues entonces este 12 nos va a mostrar es el 12, el 5 no, el 18 sí, y luego el 8 que es el último. Esto es muy bueno para entonces labores de filtración de datos, para tomar de una colección de datos el que nosotros queramos. Y aquí ya para los mayores que 10, otra vez filter, lista, convertir una lista, la acción de filter sobre esta función lambda para tomar los mayores que 10 de todos los datos. Así él nos va a filtrar solo los que son mayores que 10. Aquí entonces muestra cómo seleccionamos muestras de un conjunto de datos y bueno, y tener como para utilizarlo como criterios estadísticos. Y aquí vamos a reducir datos o agregación estadística. Entonces aquí vamos a tomar desde Functions Tool, importar reduce. Y aquí de unos datos, entonces creamos la variable suma, llamando a la función reduce, que actúa sobre esta función lambda, en la que, miren lo que hace. La función lambda tiene dos variables x y y devuelve la suma de ellos. Entonces, y ella va a ser actuada, la vamos a poner a actuar en los datos. Lo que va a hacer es, entonces en definitiva, la función lambda va a hacer sumas posibles entre los datos que tiene. Y miremos entonces lo que obtenemos acá. Aquí obtenemos un 15. Miremos que si sumamos estos, 1 más 2 da 3, más 3, 6, más 4, 10 y más 5, 15. Es decir que fue sumando uno a uno y los fue acumulando. Entonces reduce lo que hace es que entonces si tengo una función suma actuando sobre los datos nos va a permitir hacer una acumulación de los datos. Es decir, sumo los dos primeros y esa suma le va a acumular la agregación del tercero. Luego a esa suma le va a agregar el del cuarto y luego la del quinto. Eso nos va a permitir ese reduce. Y que es del módulo Functions Tool o herramientas para funciones. Y aquí, eso es un ejemplo como para acumulaciones, sumas acumuladas. Y aquí viene ya también para producto. Entonces aplico reduce, pero para una función que lo que hace es multiplicar 2 a 2. Actuando sobre los datos, entonces me va a dar el producto de todos, que me da 120. Así, 1 por 2 da 2, por 3 da 6, por 4 da 24 y por 5 da 120. Hace el producto de todos. Siempre una acumulación, es decir, coge todos y aplica esta función, pero para todos de manera acumulada, haciéndolo de 2 en 2. Y ahora, en relación con ciencia de datos, para agregaciones, estadísticas globales y funciones objetivo. Y un mini pipeline en ciencia de datos, una composición de funciones en ciencia de datos. Entonces aquí nos muestra que toma unos datos que tienen datos faltantes, crea una función para limpiarlos, es decir, para generar unos datos que ya no tengan esos datos faltantes. Luego una que escala para hacerlos de valores más chiquitos y luego una que los transforma por el cuadrado de ellos. Entonces así definió las funciones y aquí ya
crea unos datos procesados al llamar el operador transformar, que es la composición de primero limpiar, luego escalar, para último transformar. Entonces, la composición de las tres funciones, ese es lo que llamamos el pipeline. Y así nos vamos a entregar los datos procesados, mírenlos aquí ya procesaditos, sin datos faltantes, escalados y calculado el cuadrado de cada uno de ellos. La reflexión, entonces, eso es un pipeline de preprocesamiento y encadenamiento de funciones, o que podemos con Python hacer encadenamientos de funciones o composiciones de funciones. Y ahora, módulos en Python para ciencia de datos. La idea entonces es que un módulo va a permitir encapsular un grupo de funciones en un solo archivo .py y nos va a permitir reutilizar esas funciones para análisis y construir librerías propias. Librerías, los módulos sumados nos van a dar librerías. Creemos, por ejemplo, uno. Vamos a crear un archivo análisis de datos.py y en ese archivo vamos a tener esas tres funciones: la que limpia, la que escala y la que calcula la media de todos los datos. Entonces así vamos a ponerlo como usarlo en Jupyter. Aquí, bueno, aquí es para usarlo en Jupyter, se hace así. Entonces vamos a crearlo, creémoslo desde este cuaderno, pero tiene que ser en la ubicación de este archivo para poder que lo podamos llamar con la sentencia import. Entonces, para crearlo, vamos a decirle crear archivo, aquí a través de Visual Studio. Vamos a decir nuevo archivo. Le decimos que queremos que sea .py, un archivo de Python. Aquí, archivo de Python. Y él le dices control S para guardarlo y que se llame, aquí nos dijeron que lo debemos de llamar, en este capítulo 6, que se llame análisis datos. Entonces aquí le ponemos control S, que llame análisis datos. Y lo guardamos donde está guardado este cuaderno del capítulo 6. Entonces en docencia, fundamentos de programación, pero y aquí en clases para el capítulo 6. Bueno, entonces aquí clases, nos movemos como unidad 1, ven, nos muestra acá. Bueno, unidad 1, unidad 2. Miremos acá cómo lo tenemos en este fundamentos de programación en las clases, donde va el capítulo 6. Es que el capítulo 6 está juntico dentro del capítulo de la unidad 2. La tenemos que guardar en la unidad 2 aquí. Y guardamos análisis de datos. Y ese .py le ponemos todas las funciones que hemos creado. Entonces, que nos sugieren es la que limpia los datos, la que escala y la que calcula la media. Eso se pone en ese archivo .py. Control S, ya con eso guardó. Y así ya quedó creado. Y ahora lo vamos a usar. Entonces lo puede cerrar ya. Y ahora lo vamos a usar. Entonces, para usarlo, desde el cuaderno, la sentencia import análisis de datos as AD. Y lo puedes poner con el seudónimo que tú quieras. Así ya lo importas. Luego aquí tomamos un ejemplo de datos que tienen datos faltantes para que él calcule datos limpios al llamar de ese módulo a punto limpiar, a la función limpiar. Y luego datos escalados al llamar de ese módulo con su nombre, con su seudónimo a ad.escalar para obtener ya actuando los datos limpios para obtener los datos escalados. Y luego calculamos la media al llamar el método media con el seudónimo ad.media datos limpios. Y así vamos a datos escalados, vamos a mostrar los datos escalados y luego la media. Aquí los datos escalados y la media 6.75, la media de esos datos. Pero calculo la media de los datos limpios, no de los datos escalados. Eso porque así se lo pedimos.
desde los datos limpios 6.75. ¿Qué va a ser? Entonces 2 más 5 más 8, esto va a ser 10, 15, 27. 27 dividido 4, que me da 6.75. La interpretación, entonces, eso nos permite entonces aprender en Python a crear módulos que sirven para transformación de datos. La interpretación equivalente a usar librerías de ciencia de datos y modularización del conocimiento matemático. Y es así, pues vemos cómo nosotros también podemos ser los creadores de módulos y librerías en Python, y que lo que consiste es en crear archivos .py que van a ser llamados o utilizados cuando quieras aplicar algunos datos. Y aquí viene la actividad central, que es el tipo laboratorio, y es construir un mini sistema de análisis de datos. Ya los estudiantes deben de crear funciones para limpiar, normalizar, calcular media y varianza, y transformar con la función log y filtrar valores atípicos. Entonces aquí mostramos un ejemplito, y es para calcular la varianza, actuando sobre la lista de datos. Pues primero construye una variable m que sea la suma de los elementos de la lista dividido la longitud de la lista, es decir, calcula el promedio o media. Entonces aquí calcula el promedio de los datos, calcula el promedio o media de los datos, y con eso vamos a sumar los cuadrados de las desviaciones de cada dato con respecto a la media para todos los x en la lista. Y después de sumar todas esas errores cuadráticos, dividimos por la longitud de la lista y tenemos la varianza. Entonces así definimos la función, y luego y ya después la puedes utilizar para calcular para cualquier lista de datos la varianza. Ahora viene un problema, es, dados estos datos, aquí vamos a definir, construir un pipeline que haga limpieza, transformación, filtrado y agregación, y usando las funciones lambda, map, filter, reduce y el módulo propio. Entonces, esas son tareas para los estudiantes. Ya me pides asesoría en lo que requieras. Y ahora el cierre conceptual para matemáticas es la discusión guiada sobre funciones como operador, composición funcional, estructuras algebraicas computacionales y la relación con modelación matemática, estadística y machine learning. Y ya la extensión que tenemos para inmediata hacia el machine learning es que estamos estableciendo un puente conceptual entre los conceptos de Python de función, para que en ciencia de datos transformemos variables, de función lambda en Python para transformación de atributos, feature engineering, y la función map para aplicación masiva de una función a muchos datos, filter para selección de muestras, reduce para métricas de desempeño, por ejemplo, y módulos para poder hacer composiciones que resuman el trabajo, pipelines o librerías. De aquí tenemos la siguiente clase sugerida, que será sobre las librerías Pandas, NumPy y pipeline de preprocesamiento. Y ya hablamos al profesor y continuemos con el capítulo 7. Aquí me falta el vínculo al capítulo 7 de este curso, pues aquí lo voy a ir a GitHub para vincular el capítulo 7 de este curso, y le vamos a agregar a este una introducción desde ejemplos en matemáticas puras a las funciones definidas con sentencia def y a las funciones lambda, para una introducción práctica sencilla. Entonces aquí fundamentos, esto va a ser fundamentos de programación con guión bajo, y vamos a las clases en la unidad 2. Bueno, ya el capítulo 7 será la unidad 3, capítulo 7, y aquí lo vamos a vincular ya. Entonces aquí control C, y
aquí ya nos lo pegamos acá y ya entonces les voy a agregar entonces en este cuaderno en la parte de funciones definidas con la sentencia def, usando la función de análisis de datos. Aquí cuando las empezamos, definición de una función orientado a datos, aquí cuando empezó, aquí los datos, cuando empezó la definición, entonces vamos a poner aquí, bueno, pues una, cómo crear funciones con la sentencia def para matemáticos. Entonces aquí la ponemos para que me quede una introduccióncita. Aquí vamos a ponerle generar esta, que con ChatGPT, pues ahora sí, dame una introducción a al tema sobre creación y evaluación de funciones de usuario de Python para estudiantes de matemáticas puras. Es así una introducción con líneas de código para la práctica y tareas de afianzamiento. Es así que afianzamiento, le agregamos esta parte y lo vamos también a hacer para funciones lambda, para que también tengamos un cuaderno que nos permita hacer una práctica completa para aprender todos esos conceptos. Entonces aquí veremos que nos da la estructura general de una función en Python, que va a ser la sentencia def, el nombre de la función y los argumentos. La documentación, descripción matemática de lo que hace la función, aquí el cuerpo de la función en la que crea variables para luego entregarnos un resultado después de la sentencia return. Aquí ejemplos matemáticos como funciones cuadráticas y formas de evaluarlas para ir naturalizando, partiendo de lo que sabemos como matemáticos puros, por ejemplo, la definición de la función valor absoluto, como se ve en Python. Aquí funciones definidas a trozos, y así ya puedes pasar de estas funciones utilizadas desde el conocimiento que tienes en matemática, pasar a el uso de estas funciones en ciencia de datos, que es el enfoque para este curso en la formación de matemáticos, el enfoque final de este curso. Ya esta parte la cortamos, le quitamos este, y aquí ya le decimos que haz lo mismo, pero para funciones, haz lo mismo que lo anterior, pero para enseñar el concepto de funciones anónimas o funciones lambda. Funciones anónimas porque no necesitamos darle nombre necesariamente. Funciones anónimas o funciones lambda. Ya entonces hacemos para lo mismo para funciones lambda, y así nos queda un cuaderno que efectivamente sí te enseñe y te acompañe en tu práctica de codificación y de aprendizaje de estas habilidades computacionales. Ya nos viene toda la función lambda. Miren que también lo hace con la función elevar al cuadrado. Aquí la primera vez es como dándole nombre, creando la variable f, y ese va a ser el nombre de la función lambda, o creada con la sentencia lambda. La evaluación va a ser muy parecida cuando lo hacemos con la sentencia def, igualita. Y ya la interpretación matemática de la expresión lambda x 2 puntos x al cuadrado, que es cuando defines una función tal que para todo x lo convierte en x al cuadrado. Entonces, esta es la manera
en que se ve en Python, y esta es la manera en que lo había visto en matemáticas puras. Aquí hay una función de dos variables. Entonces, como se ve con la función lambda, que es lambda de x, y, para decir las variables de entrada, dos puntos, qué va a hacer con ellas, o la regla de asignación, x más y. Y aquí ya evaluarla. Y aquí ya para muchas otras funciones, aquí para el cociente de diferencias, que es muy conocido, que nos sirve para aproximar la derivada. Y así, es un excelente cuaderno, nos queda muy completo para una enseñanza muy adecuada a nuestra formación como matemáticos. Entonces acá vamos aquí a mapear. Bueno, aquí las funciones lambda, aquí también empieza con las funciones lambda. Funciones lambda en ciencia de datos, acá es acá en este. Y aquí vamos aquí a crear la introducción. Entonces aquí creamos cómo empezar a crear funciones con la sentencia lambda. Aquí le ponemos esto entre tilde inclinada hacia la izquierda, y ahora sí. Y en esta, pues el texto que tenemos, y trataré como en un próximo video como leerles esto también para acompañarlos en esta parte que tiene el lenguaje LaTeX. No la delimito entre signo de dólar, siempre, que siempre tengo por defecto, me la toma con delimitado con corchetes, siendo que para las fórmulas matemáticas aquí en mi Visual Studio siempre tengo que delimitar es con doble signo de dólar esas funciones matemáticas. Pues aquí la dejaremos y terminaré de dejar todo organizadito en los próximos videos de presentación de este capítulo, de apoyo a tu estudio en este capítulo sobre las funciones en Python, para apoyarte de la mejor manera en el aprendizaje de estos conceptos. Vamos a ver aquí todos estos delimitados para las ecuaciones matemáticas y el código Python, que lo vamos a dejar por aparte. Bueno, y les agradezco mucho.